Lo puedes mojar otra vez y ya se secó. O lo puede, si ya se calentó, lo agarran así, miren. Si este es el trapo, lo siento. Si este es el trapo, ya mojado, se lo ponen en la panza, ya se calentó, lo agarran, lo extienden. Y si no está seco, sino solamente caliente, hacen esto. El trapo se enfría en unos segundos. No tienen que volver a mojarlo. Así que es muy, muy fácil. Si van en la carretera, donde sea, hacen esto. Yo digo, lo airean. Se enfría de inmediato y se lo vuelven a poner. Cuando se seca, le echan otro chorrito de agua de una botellita que traigan por ahí, un termo, lo que sea. Y siguen haciendo lo mismo. Sumamente simple y alcance de cualquiera. ¿Ese método es específicamente para quitar congestiones intestinales, fiebre gastrointestinal, estreñimiento, hipertensión, migraña? Porque la causa de la migraña y la hipertensión es el intestino distendido. ¿Y de esa misma manera se puede colocar, pero el barro? De esa misma manera se coloca el barro, pero ese no te lo vas a poder quitar en cualquier lugar, así que ese te lo puedes poner de día o de noche, a cualquier hora de hecho. Se pone medio centímetro de grosor el barro, medio centímetro, no más porque entonces produce enfriamiento, y no menos porque no sirve para nada casi, porque se seca de inmediato. O sea, más o menos medio centímetro, ustedes calcúlenle. Debe de quedar como un betún, se bate con agua, nada más agua. Si quieren ponerlo sobre una zona que está irritada, desnutrida, intoxicada o incluso sobre una herida, se le pueden agregar cierta infusión de plantas en vez de agua común. Salud. ¿Infusión de qué, perdón? De plantas. Depende del efecto querido. Como cola de caballo. ¿Árnica también? Árnica también, aunque la árnica por su arsénico es un poquito tóxica, por no decir tóxica. Yo les recomiendo que utilicen, si es para desinflamar, el barro basta, no ocupa nada. Si es para cicatrizar, cola de caballo. Si es para limpiar una zona, fenogreco. El fenogreco se utiliza para limpiar heridas infectadas, pútridas, incluso la gangrena. La gangrena se cura con fenogreco y barro. Fenogreco y barro. Ahora que venimos al barro, con lo de las encías, ya ves que la recesión de las encías se dice que no es curable. Pero Sí. Yo me imagino que sí, ¿no? Sí, yo me curé. ¿Y cómo sería un tratamiento? Lo primero es limpiar la sangre. Hay que ver que la dieta no sea deficiente de complejo B, que produce recesión de las encías. Que no sea deficiente de vitaminas en general, porque la falta de vitamina C produce recesión de las encías. O sea, que haya una buena nutrición en general, para lo cual no hay que cuidar no nada más la dieta, sino la digestión. El grave problema de la nutrición es que siempre se ve solo la dieta y no el metabolismo. Entonces, si la gente tiene fiebre gastrointestinal, hasta la dieta vegana más pulcra la pudre. ¿Me doy a entender? Fíjense, porque no es solo la dieta, no es solo la doctrina térmica, no solamente son las emociones, que son bien importantes. Aunque ciertamente las emociones tienen un factor tan poderoso que a veces ellas solas pueden ayudar a curar a un enfermo. Pero pues no se trata de sernos desordenados. Todo hay que arreglarlo, todo. Entonces hay que aplicar caléndula, hay que lavarse los dientes con un cepillo de dureza media y las encías con un cepillo de dureza suave. Hay que utilizar cepillos de dentífricos que no sean abrasivos, que no sean tóxicos. Puede ser una kaolin, ¿cómo se llama este? Sí, pero tiene un proceso que es micronizado. Kaolin micronizado, arcilla micronizada. Que no tenga granos grandes porque te vas a dañar el esmalte. ¿Hilo dental? Hilo dental, claro está. El hilo dental, uno quisiera no usarlo. Pero es muy importante porque si se queda una cosa ahí, produce la gingivitis y luego la resención como efecto crónico de la gingivitis. Fíjense qué importante es esto. Recuerden que todo tejido primero se inflama por la herida y luego se empieza a necrosar por la inflamación crónica. Primero se inflama y luego se desinflama hasta consumirse. Como ejemplo, una persona con diabetes aguda engorda mucho, pero después de muchos años de diabética se seca hasta morir. ¿Me doy a entender? Lo mismo pasa con todos los tejidos. Pues esto pasó con el organismo en general. Entonces la recesión es un estado muy crónico. Hay que regenerar otra vez todo el proceso. Va a empezar otra vez a sangrar, va a empezar a inflamarse y va a empezar otra vez a ponerse en su sitio. Hay que ver cada caso porque si es por una intoxicación medicamentosa, por ejemplo, va a tardar años. Si es por pura mala digestión, va a tardar semanas. Así de grave es la comparación.
Una persona enferma por indigestiones, malos hábitos y lo que sea, se cura en 3 meses. Si es algo muy, muy grave, se cura en 1 año. Pero si es una persona que está repleta de fármacos, se puede curar cuanto más rápido en 1 año y cuanto más lento en 7 años. E incluso en ciertos tipos de farmacosis no se curan. Porque ya no hay opción para el metabolismo de expulsar esas toxinas tan dañinas, esas moléculas tan pesadas, tan artificiales, como el plomo, el mercurio. Ahí se quedan ya para siempre. Aunque para todo hay ciencia, todavía no la tenemos. O sea, estoy seguro que hasta eso se cura, pero todavía no sé cómo. ¿Hay cura para la trombocitopenia? Sí, pero si la vena, por ejemplo, está operada, si la cercenaron, si la cicatrizaron, ya no. O sea, si hay un coágulo en una varice, si hay hinchazón de una pierna, pero todavía está su conducto natural, aunque esté taponado por un coágulo, pero si está íntegro, sí se puede curar. Ah, perdón, en ese caso, sí, también. Mira, la leucemia se cura. En todos sus grados la leucemia se cura. La verdad es que yo no tengo un libro todavía. Tengo 17 libros que no han sido publicados. Algún día de estos. Pero en el libro donde yo aprendí, sí viene. Es un libro de 1956. No es mío, aunque lo quiero mucho. Puedo decir que ya lo adopté, pero no es mío. Es de Manuel Esaeta Charán, el último personaje en la lista de sucesión de todos los que les mencioné. Empecé hablando de Nicolás Capó porque mi idea era hablarles de la comida, pero ya les hablé de todo lo más importante. Este es el libro, Lesaeta Acharán. Edición original, si es nueva edición no lo compren, ni lo vean. Si es nueva edición, no lo compren, ni le coqueteen, ni lo ojeen, ignórenlo. Porque tiene 140 páginas menos. ¿Saben lo que hay en 140 páginas? La medicina natural al alcance de todos. Se los podemos mandar por digital en el grupo que se haga. Yo se los regalo en digital, pero en físico, aquí lo pueden comprar tal vez más barato, en una librería Gandhi, porque yo lo tengo en 450, pero eso es porque yo lo tengo que llevar de la Ciudad de México a otras ciudades. Ustedes están en la Ciudad de México. Ustedes lo pueden, bueno, están en el Estado de México ahorita, pero está muy cerca. Podrían incluso al editorial que está aquí en la Ciudad de México, ahí en la Ciudad de México. Avenida Cuauhtémoc, 1400 no sé qué, o 1800 no sé qué. Está atrás de Plaza de Plaza Universidad, en la Avenida Cuauhtémoc, entre la línea del Metro Verde es Zapata y División del Norte, algo así. La librería Pax o Carlos Cesarman. Búsquenlo en internet, librería Pax, la dirección aquí en México, y ahí pueden con X. Y pueden encontrar ese libro porque ahí lo editan, pero que sea edición original. Si no es edición original, no lo compren. Es más, ni siquiera vayan, primero llamen, porque si no lo tienen, se van a dar la vuelta en balde. ¿Cómo sabemos si es original? Porque ahí dice edición original. Ah, sí, ahí lo dice. Sí, ya lo guardó Cintia, pero ahí dice arriba letras amarillas, edición original, y el otro dice nueva edición. La portada es distinta incluso, aunque los dos son verdes. Hay el de Hojas de Luz, esa también está. Hojas de Luz también es una buena edición, que tuvo un montón de errores, la verdad, hasta que la sacaron bien. Pero hasta el título le habían cambiado letras en una edición de esa. ¿Y esa de qué autor es? Igual Lesaeta Acharán, es el mismo pero con otra editorial. ¿Es Acharán? Acharán, apellido chileno. Ya casi. ¿Qué hora tenemos? 308. ¿3? ¿Se habían dado cuenta de la hora? Sí, Sí, ¿verdad? Por el hambre. Bien. Voy a circular lo que hemos dicho hasta ahorita. Voy a redondear el tema. Voy a responder lo que... ¿Tú querías decir algo? ¿No? Hace ratito como que vi a alguien que tenía una duda. Solo para que puedas concluir el tema de las proteínas animales, ¿qué sucede en el intestino? Bien. Ustedes saben que un animal, cualquier organismo vivo, al fallecer, al morir, empieza la descomposición de su cuerpo. ¿Cuántos segundos o minutos tarda un cuerpo animal en empezar su descomposición, su putrefacción? ¿Saben? 20 minutos. 3 minutos. Se paraliza la sangre, empieza la putrefacción. Pero en el ser humano actual, porque esto lo sé de una amiga perito forense,
todo esta mujer. Es maravillosa. Pero entre ellas es perito forense. Entonces, ella me dijo que se sabía que era los 3 minutos. Es una estadística, un conocimiento científico en medicina y todo. Pero que actualmente se está actualizando esa información. Ella como perito forense es muy importante saber cuánto tiempo tiene de muerta una persona, un animal, lo que sea. Dice, actualmente los cadáveres empiezan a descomponerse después de 30 segundos por la cantidad de toxemia que tienen en su sangre. La alimentación es tan mala en el ser humano actual que todavía no se muere y ya se está pudriendo. De hecho, es la causa principal de muerte, que su cuerpo se está pudriendo vivo. O sea, que es un cáncer. ¿No sirven para donación de órganos? No. La mayoría de esta gente ya tiene una descomposición tan grande que no murió del riñón, pero el riñón está malísimo. ¿Me doy a entender? Entonces, eso es en los seres humanos. Pero volvamos otra vez a lo natural. 3 minutos. Se paraliza la circulación, empieza el rigor mortis. ¿Cómo se llama esto? Rigor mortis, sí. El cuerpo empieza a enfriarse y como se enfrió, se quedó tieso. Y es bien difícil moverlo otra vez las articulaciones, porque si alguna vez ustedes tuvieron una mascotita y murió y la tuvieron que mover, saben que queda como una tabla. Bien. Estamos hablando de un cadáver, ¿cierto? ¿Qué es la carne? Es la parte de un cadáver. ¿Cuánto tiempo tarda entonces en descomponerse su proteína? 3 minutos. ¿Saben en qué estado está la carne más fresca que comen? En estado de putrefacción. Con muchas toxinas. Se llama carroña, o muerto de horas. Bien, por la proteína lo comemos, ¿cierto? Bueno, lo come quien lo come, yo no lo como. Pero, ¿a qué voy? A que no es que no sirva comerla, la gente la come y vive. Pero se llama una dieta ensuciante. ¿Qué significa? Pues que junto con todos esos nutrientes te estás consumiendo una cantidad de descomposición orgánica tan tóxica, sin contar los alcaloides que devienen de la putrefacción cárnica. La cadaverina y la putrefacina son 2 cuyo nombre es muy fácil de recordar. Cadaverina y putrefacina, que son estimulantes para el sistema nervioso, pero como una droga. Ahora acabamos de leer con Cintia un artículo que habla de otra sustancia, porque no menciona estas dos. Habla de otra sustancia que es la causa de la adicción a la carne. Cuando la gente dice, es que yo no puedo dejar de comer carne, incluso la dejo de comer y me pongo mal. Es porque tiene una adicción o una dependencia a esta sustancia que se genera de la putrefacción de la carne. Severo asunto. Hace que se sientan bien, nos ayuda a hacer ejercicio, pero después les produce la ansiedad si no consumen más de lo mismo. Literalmente es la adicción a la carne. Así como existe la adicción a los lácteos por las caseomorfinas. La caseína, las caseínas son proteínas de los lácteos, de la leche. Las caseomorfinas son caseínas que tienen un efecto idéntico a la morfina. La gente se siente relajada, contenta, feliz cuando come lácteos, aunque se esté pudriendo el intestino. Porque cualquiera entiende lo que es una distensión abdominal después de comer crema, queso, pastel de queso, etcétera, etcétera, los gases pestilentes, todo eso. No necesitamos ser intolerantes a la lactosa para que para que un lácteo con o sin lactosa se pudra con el calor. Fíjense los grandes mitos del comercio actual. Sin lactosa. Con o sin lactosa se pudre. El problema no es la lactosa, que es una molécula que causa grandes reacciones alérgicas al intestino humano. Pero aunque no tenga esa molécula de la lactosa, se pudre, sigue siendo venenosa. El problema era el síntoma de la inflamación, ignóralo. Con o sin inflamación, se pudre. ¿Me doy a entender? El gluten, otra cosa idéntica. El gluten, sí, de hecho el gluten es muy bueno. Pero ¿saben que la palabra aglutinar viene de gluten? Aglutinar, pegar. El gluten es pegamento. Pero no solo él, muchísimos tipos de proteínas son así. De hecho, son las que forman el cuerpo cuajado que tenemos. La piel, los huesos, o sea, son proteínas. Los ligamentos. Por eso forman cola, forman un tejido firme. Eso es la proteína, por eso forma los músculos. Forma todas las células. La proteína forma todas las células. Pero son proteínas que generaron las mismas células. Así que cuando tú comes proteína, lo único que haces es producir una putrefacción intestinal, no precisamente la nutrición que estabas esperando. Porque aunque comas mucha proteína, ¿adivina qué?
al cuerpo no le sirve. Triste noticia. ¿Qué es lo que le sirve al cuerpo? Producir sus propias proteínas. Siempre les pongo el ejemplo de una construcción. ¿Quién ya ha escuchado el ejemplo de la construcción que les pongo cuando hablo de las proteínas? Muy bien. Se las voy a poner a ver si se les queda. Si uno está construyendo su casa, necesita ladrillos, grava, arena, cal, ¿cierto? Varillas. ¿Qué tal si te ve por ahí un pariente muy jovial y te dice, mira, primo, prima, qué bueno que estás construyendo tu casa, fíjate que ahí me sobra una barda, te la voy a regalar? ¿Les parece lógico? ¿Por qué? Pues es una barda, tú estás construyendo bardas, ¿no? Te regala tu barda. Pues ya, te la traes, te la pones. ¿Cuál es el problema ahí? Ya está hecha. Pues que ya está hecha, que no está ni en la posición ni en la forma en que tú la ocupas y que cómo carajos la vas a transportar. O sea, dices, sí, la acepto. ¿Qué tienes que hacer para aceptar esa barda y llevarla a tu casa? Partirla en pedazos. Una joda para transportar algo tan difícil, tan grande, tan pesado. Llevarla a tu casa y volverla al mar como mejor quede. Con todos los escombros que queden. Exactamente el mismo ejemplo. Proteína, ¿para qué? Para formar músculos. Espérame, ¿el músculo de la vaca se te va a pegar en tus músculos? O sea, la proteína de repente va a formar tus proteínas. Porque si te das cuenta, aquí no tenemos partes de pescado, ni de frijoles, ni de vacas, ni de... Tenemos carne humana, piel humana, células humanas. Significa que las proteínas que están aquí son humanas, generadas por cada célula humana según su código genético en el aparato que se llama... ¿Cómo se llama eso? Ribosoma. Organelo celular llamado ribosoma, fábrica de las proteínas. Si fueron a la secundaria deberían de acordarse. También lo enseñan en la prepa luego y luego en la facultad. Pero como que se repasa así casi sin importancia. Cada célula produce su propia proteína a partir de aminoácidos. Es el metabolismo básico del ADN. ¿Para qué es? Para producir proteínas. Se hace una copia parcial, que es el ARN, viaja por el citoplasma hasta el ribosoma, donde el ribosoma, hecho de proteínas, sintetiza las proteínas según el código genético. Y a partir de esas proteínas se multiplican los tejidos vivos, que son las células, que forman los tejidos, los órganos y los sistemas. ¿En qué momento está el come proteínas? Es un absurdo. La célula jamás ocupó proteínas para generar proteínas. De hecho, cuando comes proteínas, le pones una friega a todo tu metabolismo porque tienes que destrozar las proteínas, igual que la barda regalada. Tienes que hacerle escombros para luego lo que quede de esos escombros que no se haya podrido, pase por la pared intestinal al sistema circulatorio y de ahí las células aprovechan lo que quede de útil. Y lo que no quedó útil hay que sacarlo. Lo que no quedó útil hay que sacarlo cuanto antes porque es pura porquería. O sea, queda ahí. Y si no lo sacas, forma un tumor canceroso maligno. Origen del cáncer, proteínas descompuestas, entre otras cosas. Por eso el que come más carne, o sea, estudio clínico, el consumo de carne está ligado a la producción de cáncer, principalmente de colon. ¿Por qué será? Y además otras aminoácidos o proteínas son enzimas. Sí. Esta es una cosa que Paulino investigó y que me encantó porque luego la profundicé y es una maravilla. Resulta que el cálculo de proteínas diarias recomendado, o sea, necesitas comer tantas proteínas diarias, está calculado sobre un metabolismo ordinario. Resulta que para digerir proteínas requieres proteínas. O sea que resulta que el cálculo de ingesta de proteínas está viciado porque si comes más proteínas necesitas más proteínas. Resulta que si comes menos proteínas necesitas menos proteínas. Oye, ¿qué pasa con los fisicoculturistas que les dan una dieta a base de pura proteína para tener supuestamente músculos? Sí. El principio de la hipertrofia Ajá. es muy básico. Necesitas consumir más de lo que forma ese tejido para que crezca. Pero es hipertrofia. Estás generando un músculo que no necesitas. Además también se ha descubierto que antes no se creía que hubiera reservas proteicas y ahora sí se sabe que hay Sí. reservas proteicas. Bueno, ahora se sabe que hasta la grasa genera proteína. Y esas se acumulan en el músculo también, por lo tanto le dan volumen, pero no es músculo funcional, Sí. solamente es la reserva proteica. Exactamente. Y que causa problemas. Fíjate, el músculo se hincha de proteína, no de tejido vivo. Es como hincharse de grasa, pero te hinchaste de proteína. Estas proteínas reservadas, como no son sustancias vivas, sino sustancias orgánicas, no vivas. O sea, grasa no es una sustancia viva, es una sustancia orgánica.
tienes acumulaciones de grasa que no son células, sino grasa. ¿Se dan cuenta la diferencia entre un tejido vivo y una cosa acumulada ahí? Es como te embarraste, no es piel, es lodo. ¿Me doy a entender? Entonces estás hinchado de proteínas, no de músculos. ¿Ven la diferencia? La proteína metida entre tus músculos los mantiene hinchados. ¿Qué pasa? Circula tu sangre y ya se fueron las proteínas. Así que la gente necesita hincharse de proteínas todos los días, porque si no se deshincha en 3 días. Y afecta la circulación de la sangre. Sí, genera ácido úrico, desvanece los huesos, porque el exceso de proteínas destruye los huesos. Atrofia de riñón. Atrofia de riñón, no se diga. El riñón es uno de los órganos, bueno, son los órganos que como función básica tienen la de reciclar las proteínas de la sangre. Fíjense bien, cuando una persona tiene insuficiencia renal, uno de los principales signos es urea, mucha urea. De hecho, la orina espumosa, proteína. Y espérame, ¿quién me explica por qué el riñón está desechando proteína? Porque no funciona bien, tiene insuficiencia renal. Oye, ¿y entonces significa que si funcionara bien, pues esa proteína que está echando, ¿dónde estaría? De vuelta en el torrente sanguíneo. El riñón recicla la proteína. O sea, ya se murieron mis células, mis proteínas, ya se van. No, no se van. El 90% de tu cuerpo está hecho de proteínas recicladas todos los días. Así que solo el 10% tendrías que ingerirlo. Si tienes buena función renal, entre otras. ¿Qué es lo que necesitan las células para producir proteínas? Aminoácidos. ¿Y eso se lo tenemos que dar? Sí, otro los genera a partir de otras sustancias, pero digamos, hay aminoácidos esenciales y no esenciales. Se les llama esenciales a los que tienes que comer, porque no los produces, cosa que hay que poner entre comillas así, pero bien claro, porque es una teoría no comprobada, supuesta y difundida, pero no real. Sí ha habido casos donde los esenciales, hay personas que en ciertas circunstancias sí los producen. Sí, exactamente. Hay personas que no los producen, hay personas que sí, así que no es una regla general, pero obviamente ninguna de estas personas vivía un régimen higienista, así que habría que volver a hacer el estudio. ¿Qué comes? Aquí va. Si cada célula está formada de proteína, cada célula viviente está formada de proteína. De hecho, la palabra proteína viene de un término griego que significa fundamental para la vida. O sea, sin proteínas no existe la vida, ¿eh? No. Pero hay células que requieren muy poca proteína y otras que requieren mucha. Es como ver a una persona grandota y una persona menudita. Las dos viven y tienen calidad de vida, pero como realizan diferentes funciones, su cuerpo está adaptado